Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del curso de trigonometría. Hoy nos toca continuar con el capítulo de funciones trigonométricas de variable real, pero aprenderemos a calcular el periodo y analizaremos las gráficas de las funciones seno y coseno. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera que me indiquen si la diapositiva ha avanzado con normalidad y aparece función periódica en sus pantallas. Aparece la diapositiva donde dice función periódica. Ok, avanza con normalidad entonces. Muy bien. Listo, no hay ningún problema. Vamos a continuar. A ver, observamos por acá, por favor. A ver, una función real es denominada función periódica si existe un número t que es diferente de 0, tal que se cumpla que si x pertenece al dominio de la función, entonces x más t también pertenece al dominio de la función. Y se verifica que f de x más t es igual a f de x. Eso es para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Correcto? Para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Correcto? Entonces, vamos a también nombrar que t sería el periodo de la función. T, también llamado periodo mínimo. ¿De acuerdo? T también es conocido como el periodo mínimo. Así es. Periodo mínimo. A ver. En esta gráfica, mira, te has dado cuenta por acá que el periodo de la función es t. Y tú dirás, pero ¿por qué el periodo de la función es t? Es que cada t se repite la gráfica. Mira, acá por ejemplo, x1 pertenece al dominio de la función. Pasó t, ¿de acuerdo? Pasó t unidades acá. Y acá estaría ubicado x1 más t, que también pertenece al dominio de la función. Entonces, otra vez pasa t y se repite la gráfica, mira, ve. Esto se está repitiendo cada cuánto, cada t unidades. Entonces, ese sería el periodo de la función. ¿Correcto? Sería el periodo de la función. Así es. Entonces, acá nos indican que f es una función periódica, ¿no? Con periodo t. Y ella tiene muchos periodos diferentes, ¿no? Entre todos los periodos de esta función, lo que interesa es el periodo positivo mínimo, o también llamado periodo primitivo. ¿De acuerdo? Lo que se va a buscar es obtener el periodo mínimo. Ya es el periodo mínimo. ¿Correcto? Bien. Ahora, acá vamos a aprender a calcular el periodo de una función. Ojo, esta parte de acá, sí, por favor, te rogaría que le tomes una foto a esto. Tómale una foto a eso, ¿ya? Tómale una fotito a eso. Es importante que le tome foto a esta diapositiva.
porque acá vamos a aprender a poder obtener el periodo de una función. A ver, te explico. Si yo tengo la función o las funciones seno, coseno, secante y cosecante, ojo, repito, seno, coseno, secante y cosecante, entonces el periodo se calcula de esa forma. Periodo va a ser igual a 2pi dividido entre valor absoluto de b. Pero si las funciones son la tangente y la cotangente, el periodo se va a calcular como pi entre valor absoluto de b. Claro, ustedes dirán, pero, profe, ¿qué cosa es b? Ya, te explico. Mira, una función tiene esta forma. A ft de bx más c y más d. ¿De acuerdo? Una función tiene esta forma. A multiplicada por la función trigonométrica de bx más c y esto más d. Entonces, b es el coeficiente que está al lado de x. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a seno de x, entonces el periodo se va a poder calcular como 2pi dividido entre valor absoluto de b. Pero b es el coeficiente que está al lado de x. ¿Quién está al lado de x? Coeficiente 1. Es por esa razón que el periodo de esta función seno es 2pi. O si tengo, por ejemplo, la función coseno de 2x. Ya, si es coseno de 2x, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. Pero b es el coeficiente que está al lado de x, o sea, 2. Ya pues, saca tu cuenta. 2pi entre 2, el periodo sería pi. Ajá. Interesante. ¿Y qué pasaría si la función fuese, por ejemplo, tangente de x cuartos? Si es tangente de x cuartos, el periodo va a ser igual a ¿quién? Por fórmula dice pi, ¿de acuerdo? Pi entre valor absoluto del coeficiente que está al lado de x. Bueno, 1/4 sería, ¿no? El coeficiente. Y si yo divido pi entre 1/4, esto me daría como resultado 4pi, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder obtener el periodo de una función. ¿Correcto? Esa es la forma de poder obtener el periodo de una función. ¿Sí? Muy bien. Listo, listo. Ejemplo. A ver. Primera función. F de x igual a seno de 2 veces x. Entonces, como es la función seno, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto del coeficiente que está acompañando a x, que es 2. Bueno, valor absoluto de 2 es 2, así que la respuesta sería pi. ¿Qué significa eso? Que cuando yo grafique la función seno, date cuenta, si yo grafico la función seno, ¿cada cuánto se repite la gráfica? Cada pi, mira, ve. Acá está 0, ¿sí o no? Mira, de menos pi a 0
es esta gráfica. Y de 0 a pi es esta otra gráfica. O sea, la gráfica se repite. ¿Cada cuánto? Cada pi. Es por esa razón que se ha obtenido el periodo pi. ¿Correcto? Ahora, siguiente ejemplo. Si tengo la función seno de x medios. Allá, si tengo la función seno de x medios, entonces el periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto del coeficiente que va al lado del x, es un medio. Entonces 2pi entre un medio sería 4pi. ¿Qué significa eso? Significa que cada 4pi la gráfica se repite. Cada 4pi la gráfica se va a repetir. Y eso obsérvalo acá, mira, ve. De menos 4pi a 0 tengo un periodo, un ciclo, como le dicen acá. Y de 0 a 4pi, ¿ya? De 0 a 4pi hay otro ciclo. Entonces, cada 4pi se repite la gráfica. Por lo tanto, el periodo sería 4pi. ¿De acuerdo? Eso es para la función seno, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tengo f de x igual a coseno de 4x? Ah, bueno, en este caso el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de 4. Entonces, acá me quedaría el periodo igual a pi medios, ¿no? Sacando mitad. Eso quiere decir que cada pi medios la gráfica se repite. Mira, desde aquí, desde este punto que se obtiene cuando x es menos pi medios, hasta 0, acá se cumple un ciclo. ¿Ves? Y otra vez de 0 a pi medios, otro ciclo. O sea, cada pi medios se repite la gráfica. Por lo tanto, el periodo sería pi medios. Ahora, por acá en la parte de abajo aparece coseno de x cuartos. Eso quiere decir que el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de un cuarto. Y eso es ¿cuánto? 8pi. Eso quiere decir que 8pi es el periodo de la función. O sea, cada 8pi la gráfica se repite. ¿Correcto? Cada 8pi la gráfica se repite. Ahí está. Cada 8pi la gráfica se va a repetir. ¿Ves? Es el periodo. ¿Correcto? Entonces, esta parte se ha entendido. A ver, niños, esta parte se entendió. A ver, hay dudas, hay preguntas. Solo lo que ustedes tienen que saber es el cálculo del periodo, nada más. Ok, muy bien. Ahora, para el caso de las funciones trigonométricas que tienen esta forma, por ejemplo, y igual, ¿no? La función que tiene como regla de formación función trigonométrica elevado a la n de bx más c más d. En este caso, ¿cómo podríamos obtener el periodo? Bueno, tómale foto a este cuadro.
Este cuadro sí es más poderoso todavía aún. Este cuadrito es poderosísimo. ¿Me entiendes? Ya con este cuadro tú podrías hallar el periodo de una función. Esto es más general todavía, porque está elevado a la n. Así que este cuadrito sí o sí de memoria, ojo, este cuadrito sí o sí de memoria, correcto, ese cuadro es importantísimo. Ahorita vas a ver cómo es que se utiliza este cuadrito. A ver, veamos. Mira, si yo tengo, a ver, ojo, ten en cuenta esto, ¿eh? La función tiene esta forma, la regla de formación, ¿no? Función trigonométrica elevada a la n de bx más c más d, ¿ya? Si consideramos n par y n impar, cuando tengo la función seno, coseno, secante y cosecante va a variar. Pero cuando tengo tangente y cotangente, no me importa si el exponente es par o impar. El periodo no va a cambiar. Va a ser simplemente t igual a pi entre valor absoluto de b. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se da que es 2pi entre b? Cuando, cuando tengo la función seno, coseno, secante y cosecante. Cuando tengo estas funciones, que son seno, coseno, secante y cosecante, debo tener cuidado con el exponente. Porque si el exponente es par, utilizaría esto. Si el exponente es impar, utilizo esta par. En cambio, cuando es tangente y cotangente, no me importa el exponente. Puede ser par, puede ser impar, eso es lo de menos. El periodo va a ser simplemente pi entre valor absoluto de b. Entonces, veamos los ejemplos. Mira, tengo seno cuadrado de 2x. ¿Te has dado cuenta que el exponente, sí o no que el exponente es par, ¿no? ¿Y qué sucede cuando es par? Cuando es par y tengo la función seno, entonces el periodo va a ser igual a ¿quién? A pi entre valor absoluto de ¿quién? De 2. ¿Correcto? Pi entre valor absoluto de 2. ¿De acuerdo? Pi entre valor absoluto de 2. Así es. A ver, veamos. Como es par el exponente, entonces el periodo va a ser igual a ¿quién? A pi entre valor absoluto de 2. Periodo pi medios. Ahora, si tengo la función f de x, cuya regla de formación es cos cubo de 4x, entonces el exponente es impar. Y si el exponente es impar, el periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de 4. ¿Y eso qué saldría? Pi medios. ¿Correcto? Por el exponente, ¿no? El exponente, que es impar. Ahora, si yo tengo la función tangente, ¿ya? Tangente a la quinta de x medios menos 2pi séptimos, entonces cuando es tangente y cotangente, no me importa el exponente, ¿no? No me importa si es par o impar. Simplemente la fórmula va a ser igual a pi entre valor absoluto
el coeficiente que está al lado de x. ¿Quién está al lado de x? Un medio, pues. Sería pi entre valor absoluto de un medio. ¿Y eso qué sale? 2pi. Y si tengo la función cosecante cubo de x cuartos más pi quintos, cuando es cosecante, debo tener cuidado con el exponente, ¿no? Porque si es par, sería pi entre valor absoluto de b. Y cuando es impar, sería 2pi entre valor absoluto de b. O sea que acá sería 2pi entre valor absoluto de un cuarto. Y esto pues me daría como resultado 8pi. ¿Correcto? 8pi. Otra función. Función que tiene como regla de formación 9 secante a la 8 de 2x. 9 secante a la 8 de 2x. Aquí, entonces, ¿cuál sería el periodo? Bueno, el exponente es par. Cuando es secante tendría que ser pi entre valor absoluto de 2. Y eso me da como resultado pi medios. Ahora, tengo la función 8 cos a la 7 de 3x menos 3. Entonces, como la exponente es impar, el periodo va a ser igual a ¿quién? El periodo va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de 3. Y eso me da como resultado 2pi tercios. ¿Correcto? Y tengo la función 5 tangente a la cuarta de x entre 7 más pi novenos. Es tangente, ojo, tangente, exponente par. Entonces, no me importa, ¿no? Si es par o impar cuando es tangente y cotangente. Así que el periodo va a ser igual a pi entre valor absoluto de un séptimo, ¿no? Y esto me daría como resultado 7pi. ¿De acuerdo? Y si tengo, por ejemplo, 2 multiplicado por cotangente a la séptima de x cuartos, entonces esa función tendría como periodo a pi entre un cuarto. Y eso sería 4pi. ¿Correcto? 4pi. Entonces, esta parte se entendió. A ver, ¿qué dicen? ¿Se ha entendido? Ok, hasta ahora vamos bien entonces. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es explicar la gráfica de las funciones trigonométricas compuestas. ¿Correcto? Gráfica de las funciones trigonométricas pero compuestas. Así es. Gráfica de las funciones trigonométricas compuestas. Por ejemplo, en esta parte vamos a estudiar ya justamente los gráficos de las funciones, ¿no? Primera alteración, cuando hay una multiplicación de la función trigonométrica por una constante. Por ejemplo,
yo tengo acá esta función que ha sido multiplicada por A. Obviamente, ¿no? Es un valor diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú multiplicas por una constante a la regla de formación? Bueno, aquí lo que podemos observar es que el valor absoluto de a eso se le llama amplitud, ¿ya? Para las funciones seno y coseno, para las funciones seno y coseno, eso se va a llamar amplitud. ¿Correcto? Para las demás funciones que son tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Ellas no tienen amplitud. ¿De acuerdo? Ellas no tienen amplitud. ¿Por qué? Porque no son acotadas. O sea, por ejemplo, la función tangente y cotangente, ¿ya? Su rango en muchos casos son los reales, ¿no? ¿Ya? En muchos casos es real. Igual la cosecante también, ¿no? Y la secante. No está acotado. No es como, por ejemplo, el seno y el coseno varían de dónde a dónde. De -1 a 1, ¿no? Está acotado. En cambio, las otras no. Por esa razón, no tienen las demás amplitud. Solo tienen amplitud seno y coseno. A ver, ejemplo. Mira, esta es la función seno. La función de verde, esta función de verde que tú ves allí, esta gráfica de verde, es la gráfica de la función seno. ¿Correcto? Es la gráfica de la función seno. Así es. Es la gráfica de la función seno. ¿Viste? De esa manera se grafica. Ahora, la amplitud de la función seno, creo que es recontra obvio, es 1, ¿no? La amplitud de la función seno es 1. Claro, acá adelante hay 1. Es 1 la amplitud. ¿Ves? Amplitud es 1. Y acá se tiene otra función, cuya regla de formación es 2 veces seno de x. Entonces, ¿cuál sería la amplitud? Fácil. La amplitud sería 2. ¿De acuerdo? Es la constante por la cual está multiplicada la regla de formación. Ahora, por acá tengo la función de verde, que es la función coseno. La gráfica de la función coseno es esta. ¿Correcto? Es la gráfica de la función coseno, que se ha obtenido tabulando, claro que sí, tabulando, ¿no? Dándole valores a x. Hemos podido graficar esa función coseno. ¿De acuerdo? Ahora, esta función que voy a graficar ahorita de color azul sería la gráfica de la función coseno, pero con la siguiente regla de formación. Mira, a ver, vamos a graficarlo lo mejor posible. Esta gráfica de azul es la gráfica de la función coseno, pero cuya regla de formación es y igual 0,5 coseno de x. O sea, ya no es 1, ¿no? Su amplitud, sino es 0,5. Y tú dirás, profe, pero ¿por qué la gráfica de rojo es la gráfica de menos 0,5 coseno? Es que cuando yo a la regla de formación la multiplico por menos, sucede esto. Esta parte de arriba pasa abajo y la parte de abajo pasa arriba. O sea, hay una reflexión con respecto al eje X. Eso es lo que sucede
cuando multiplicas por menos a la regla de formación. Así es, multiplicas por menos y sucede esto, ¿no? Pero bueno, acá simplemente observamos que la amplitud es 1 de la función coseno y la amplitud acá es 0,5. ¿De acuerdo? La amplitud es 0,5 porque la amplitud es igual a ¿quién? Al valor absoluto de este coeficiente. Y eso es 0,5. ¿Correcto? Listo, listo, listo. Esta parte quedó, a ver, ¿qué me dicen? Esta parte, preguntas, dudas. A ver, me dicen que repita lo del menos 0,5. A ver, la función coseno es la función que está de verde. ¿De acuerdo? Ella es la función coseno, pero con amplitud igual a 1. Su amplitud acá es igual a 1. Ahora, si yo en vez de 1 tuviese 0,5 de amplitud, la gráfica sería la de azul. O sea, la forma sigue siendo la misma, no se ha perdido, ¿no? Date cuenta. La gráfica de la función de azul sería justamente la gráfica de 0,5 coseno de x. Pero cuando tú multiplicas por menos, aquí, cuando tú multiplicas por menos, hay una reflexión con respecto al eje X. O sea, todo lo que está en la parte de arriba pasa a la parte de abajo y todo lo de abajo pasa a la parte de arriba. Eso sucede cuando tú multiplicas por menos a la regla de formación. ¿Correcto? Cuando tú multiplicas por menos a esto, pues, ¿no? Sucede lo que está acá. Hay una reflexión. Ya no sería la gráfica de azul, sino la gráfica de rojo sería, ¿no? La gráfica de la función menos 0,5 coseno de x. Pero la amplitud sigue siendo la misma. La amplitud de esta función es 0,5. La amplitud de esta función de rojo también es 0,5, porque la amplitud es el valor absoluto de esto. ¿Correcto? Valor absoluto de esto. Entonces allí se entiende que la amplitud sería 0,5. ¿Correcto, Josué? A ver, esa parte se entendió, Josué. Ok. A ver, punto número 2. Cuando multiplico el argumento por una constante. ¿De acuerdo? Multiplicación del argumento por una constante. Bueno, tengo por acá y igual a la función trigonométrica de bx, donde b es diferente de 0. Hemos multiplicado a x por b. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Bueno, al multiplicar el argumento por una constante, lo que se va a alterar es el periodo de la función. Eso se altera. El periodo de la función se va a ver alterado. ¿De acuerdo?
el periodo, ojo, el periodo de la función se va a ver justamente alterado. Así es. El periodo de la función. Entonces, date cuenta aquí. Si yo he multiplicado por 2 al argumento de la función seno, ahora sería el seno de 2x. Pero el periodo, tú ya lo sabes hallar. El periodo va a ser igual a 2pi entre 2, ¿sí o no? Que sería pi. Y la gráfica sería esta. Mira, la gráfica de verde es la gráfica de la función seno, ¿correcto? La gráfica de verde es la gráfica de la función seno. Para la función seno, su amplitud es 1. El rango va de -1 a 1. Y el periodo es 2pi. Pero cuando yo lo multipliqué por 2 al argumento, ¿qué pasó con el periodo? El periodo se ha reducido. Ya no es 2pi, sino es pi. ¿De acuerdo? El periodo es pi. O sea, eso quiere decir que cada pi se va a repetir la gráfica, ¿no? En este caso es la gráfica de rojo, pues, ¿no? En la gráfica de rojo, el periodo es pi. El periodo se ha reducido. Pero la forma de la gráfica sigue siendo la misma, date cuenta. Solamente que el periodo se ha reducido. Eso sucede cuando tú multiplicas por un valor al argumento. ¿Ya? Eso pasa cuando tú multiplicas por un valor al argumento. Puede ser que el periodo haya disminuido, como puede ser que el periodo se haya ampliado, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo la función 3 coseno de x medios. ¿El periodo cuánto sería? 4pi. Entonces, la gráfica de verde, escúchame una cosa, escúchame una cosa. La gráfica de rojo es la gráfica de la función coseno. ¿De acuerdo? La gráfica de rojo es la gráfica de la función coseno. Claro, cada 2pi, ¿qué sucede? Se repite la gráfica. Esta gráfica de rojo es la gráfica de la función coseno. Obviamente se repite 2 veces porque x es 4pi, ¿sí o no? Si el periodo es 2pi y todo es 4pi, 2 veces aparece esto, ¿no? Pero, ¿qué pasó cuando tú multiplicaste por un medio al x? El periodo se amplió. Ahora el periodo ya no es 2pi, sino es 4pi. Y si es 4pi, entonces un ciclo se cumpliría en 4pi. ¿Ves? Un ciclo. Esto que antes era de 0 a 2pi, ahora va de 0 a 4pi. Esto pasó con el periodo. El periodo aumentó. Así es. El periodo aumentó. ¿Correcto? Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas, preguntas? Bien. Avancemos. Bien, señores. Hasta aquí se acabó la teoría y vamos a empezar con la parte práctica. Quisiera saber si algo
¿En algo los puedo ayudar o ya desean que pase a la parte práctica? Hoy los veo más callados que nunca. Ah, ya, están procesando. Ok, 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 ok. Entonces, la teoría ya se terminó y ahora vamos a pasar a ver justamente la parte práctica. ¿De acuerdo? La parte práctica. A ver, vamos. Un minuto. Ustedes tienen que determinar cuál sería el periodo de la función. A ver, un minuto. ¿Cuál es el periodo de esa función? Bien, ¿alguna respuesta con respecto a ese ejercicio o nada? Volaron, volaron, ¿no? Ok, 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 ok. Entonces, vamos a desarrollar esta preguntita. Miren, ¿ah? El tema de funciones es un tema interesante porque en realidad relaciona mucho los temas anteriores, que son de identidades trigonométricas, bastante. O sea, identidades trigonométricas el alumno lo debe de manejar, el alumno debe ser un bravo, un tigre en esos temas. Identidades trigonométricas.
Eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando yo lo desarrolle, van a renegar. ¿De acuerdo? Como tiene que ser. Ya van a decir, pero tan fácil, profe. Ya. Espero desarrollar esa pregunta y que veas qué tan sencilla pudo ser. A ver, vamos acá. Ustedes saben, chicos, por teoría, ustedes saben lo siguiente. Saben que seno a la sexta más coseno a la sexta por ángulo doble, ojo, ángulo doble, seno a la sexta más coseno a la sexta es 5 octavos más 3 octavos del coseno de 4x. Y que seno a la cuarta más coseno a la cuarta es 3 cuartos más 1 cuarto del coseno de 4x. Eso se sabe por identidades trigonométricas. Correcto. Eso lo sabemos por identidades trigonométricas para el ángulo doble. ¿De acuerdo? Para el ángulo doble. Entonces, si tú sumas esto, te va a salir 44 sobre 32 más 20 entre 32 coseno de 4x. Simplificamos y me quedaría esto. 11 octavos más 5 octavos del coseno de 4x. Y listo. Esto, sí o no, que se podría tranquilamente resolver. O sea, yo puedo hallar el periodo de forma directa, ya que es una expresión que tiene exponente impar. Es 1 elevado a la 1. ¿No? Si tú recuerdas, a ver, voy a hacer que recuerdes un poco la teoría. Tú tienes que recordar que si yo tengo una función que tiene como regla de formación a f t a la n de bx más c más d, entonces cuando es coseno y n par, sí o no que el periodo es pi entre valor absoluto de b, pero cuando n es impar, entonces t va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. Aquí estamos en este caso, que n es impar, porque está elevado a la 1. Entonces, ¿cuál sería el periodo? El periodo sería 2pi entre valor absoluto de ¿quién? De 4. Y esto nos daría como resultado, ¿cuánto? Simplemente pi medio, ¿no? Pi medio. De esta forma, la respuesta sería la C. Pero acá en la diapositiva está resuelta, así que vamos a continuar con el procedimiento simplemente. Yo lo que quise hacer aquí era recordar un poco contigo la teoría. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de 4. Respuesta, pi medios. Clave, la C. ¿De acuerdo? ¿Cómo que por qué se hace? ¿Por qué? Porque de esa manera voy a obtener una expresión lineal. Estoy reduciendo toda la regla de formación. Estoy reduciendo toda la regla de formación. Eso es ángulo doble. Se entiende que esa fórmula ustedes la tienen que saber, ¿no? O sea, están en ciclo avanzado por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Las fórmulas son conocidas,
¿Ya? Y si no las conocen, las voy a colocar aquí. Yo tengo como una observación, si yo tengo seno a la cuarta más coseno a la cuarta, esto va a ser igual a 3/4 más 1/4 del coseno de 4x. Y si fuese seno a la sexta más coseno a la sexta, esto va a ser igual a 5/8 más 3/8 del coseno de 4x. Eso se sabe por el tema de ángulo doble. ¿De acuerdo? Por el tema de ángulo doble. ¿Ya? Así es. Claro, un alumno dirá, profe, pero un detalle. ¿Por qué usted utilizó eso? Pero profe, no lo hice como usted. Yo me estanqué en esta parte, profesor. Es que, profesor, yo soy un mortal y como soy un mortal, no me sé todas las fórmulas. Encima soy crema. Entonces, yo lo hice así, profesor. Yo recuerdo simplemente que cuando tengo seno a la sexta más coseno a la sexta, profe, yo recordé que esto es 1 menos 3 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Y recordé que seno a la cuarta más coseno a la cuarta es 1 menos 2 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Pero cuando lo reemplacé, profesor, yo obtuve esto, profe. Obtuve que f de x es igual a 2 menos 5 veces seno cuadrado por coseno cuadrado. Yo te pregunto, allí, en esa expresión, ¿podrías hallar el periodo? No, pues, porque no te conviene. El periodo te he enseñado a obtener de seno, de coseno, de tangente. Así no te conviene, pues. Como no te conviene, entonces no puedes usar esa identidad. Es por esa razón que tienes que hacerlo como yo lo he resuelto, porque de esa manera solamente voy a obtener una razón trigonométrica que es coseno. ¿Se entendió o no? A ver, ¿se entendió esa parte? ¿Sí o no? Ustedes dirán, bien, ahora sí quedó claro entonces. Ok. Listo. A ver, pregunta número 2. Calcule la amplitud y el periodo de la función. A ver, pues te quiero ver, Calichín, te quiero ver acá. A ver, vamos, un minuto.
Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, jovencitos, díganme, ¿cuál sería la respuesta? Mira, pregunta número 2 y me dicen que es la B. Bueno, la B, ya. Veamos si es cierto eso. Ya. Ah, lo sacan por el periodo. Ya. Bueno, yo no sé cómo han hallado el periodo, de verdad. Pero cuando vean la solución o la resolución, entenderán de que todavía falta mucho, chicos. Miren acá, por favor, miren acá, miren acá. Atiendan acá ya, atiendan acá. A ver, miren. Para empezar, así como está, no se puede obtener la amplitud. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si a esta regla de formación, ¿no? A la función le damos la forma multiplicándolo por raíz de 2 y dividiéndolo justamente entre raíz de 2. Es equivalente, ¿no? Es lo mismo que está arriba, ¿no? Porque al final yo podría simplificar raíz de 2 y me quedaría lo mismo. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahora, 1 entre raíz de 2 viene a ser seno de pi cuartos. Y el otro, que es 1 entre raíz de 2, va a ser igual a coseno de pi cuartos. Entonces, aparece la canción. Aparece el sen cos, cosen con menos al medio. Y esto viene a ser seno de pi cuartos menos 3x. Ay, ay, ay. Entonces pregunto, ¿quién es la amplitud? Al ojo es raíz de 2. Y por allá el periodo, ¿qué se hace? Al periodo va a ser, como es impar, porque está elevado a la 1, es 2pi entre valor absoluto del coeficiente que está al lado de x. ¿Quién está al lado de x? Menos 3. 2pi entre valor absoluto de menos 3. Pero valor absoluto de menos 3 es 3. Así que ya tengo la amplitud y ya tengo el periodo. Amplitud raíz de 2 y periodo 2pi tercios. Respuesta, la B. ¿De acuerdo? La B. Ah, han champeado, ¿sí o no? Lo han champeado, ¿no? Pero en realidad el método es este el correcto. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo le hemos dado la forma a la regla de formación y hemos obtenido de forma directa el periodo y también la amplitud? ¿Correcto? Muy bien. Ok. Entonces, ¿esta parte se entendió, chicos? ¿O hay algún inconveniente? O sea, díganme, ¿se entiende o hay problemas? ¿Todo bien, chicos? Ok, avancemos. Determine la amplitud y el periodo de la siguiente función. A ver, pues, a ver, a ver. Vamos, vamos. Te quiero ver en acción, ¿ah? Te quiero ver en acción. Vamos.
Muy bien. Ok. A ver, miren, ya veo que ya le están agarrando la onda ya. Ya por ahí he visto una formulita que sí, con eso sale, ¿no? Ángulo doble, ¿no? Claro, así es. Ya. Ya están dejando de champear ya. Ok, veamos. En esta pregunta habría que reducir la regla de formación. Para eso, yo recuerdo que cos cuarta menos en cuarta se puede expresar como cos cuadrado más en cuadrado por cos cuadrado menos en cuadrado. Pero cos cuadrado más en cuadrado es 1. Y cos cuadrado menos en cuadrado es conocida. Esta es más conocida que tu prima. Ya, esta de acá, sí o no, que es coseno del doble. Listo. Entonces todo esto va a ser 6 veces coseno del doble. Ya está, pero chicos. Al ojo, amplitud es 6. Y el periodo, como es impar, viene a ser 2pi entre valor absoluto de 2, o sea, pi. Respuesta 6 y pi. B, el antiazul. Y se acabó. La 6 es la B. Así es fácil. ¿Ah? Recontra facilita, B. Recontra sencilla. Sencillísima, pues sencillísima. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí o no, Robotín? ¿Sí o no? Claro. Es al toque nomás, ¿ah? Es en una. Ahí está. Y entonces, la pregunta número 3 salió de forma sencilla, ¿ya? Forma rápida. Así es. Ok, ok, ok. Ya, mira acá, mira acá. Ya. A ver, pregunta, pregunta 4. A ver, pero un toquecito. La 4 la voy a arreglar, ¿ya? Un momento, por favor. Un momentito. Esa pregunta 4, la animación, ahí como que se me ha escapado un poquito en la animación, chicos. A ver, un toquecito nada más, ¿ya? Para arreglar la animación, a ver. A ver, un toque, un toque, un toquecito. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya estamos ya. Ahora sí. A ver, la pregunta número 4. A ver, dice que la función tiene como regla de formación A seno de Bx, ¿ya? Esa función, dice, es una función cuya gráfica se muestra, ¿no? Ahí en la figura. ¿De acuerdo? Te piden calcular el valor de m, que es igual a A sobre B. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo se podría desarrollar esta clase de ejercicio?
Ya, atiendan acá, por favor. Lo voy a desarrollar, ¿de acuerdo? Atiendan acá, lo voy a desarrollar. A ver, chicos, para empezar, ustedes recuerdan, muchachos, ustedes recuerdan, y lo voy a hacer acá a un costado para que lo recuerdes aún más todavía. Ustedes recuerdan cómo se graficaba la función seno, ¿sí o no? Ya. La función seno se graficaba de la siguiente forma. Más o no. Entonces, aquí lo que podemos observar es que desde este punto hasta acá sería el periodo. Correcto, él es el periodo. Claro, porque esto se va a repetir cada cierto, ¿no? Justamente cada t. Entonces, como se repite cada t, eso se llama periodo. Pero como acá hay simetría, se entiende que aquí, desde aquí hasta acá, habría t medios y de acá al final también habría t medios. Pero como acá hay simetría, acá habría t cuartos y acá t cuartos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo jugar con el periodo de esta forma, ¿no? Si todo esto es el periodo, se entiende que la mitad sería t medios y la cuarta parte t cuartos. Ahora sí, con esta previa es que yo voy a poder justamente desarrollar esta pregunta. A ver, señores, estamos preparados entonces. Mira, ¿te has dado cuenta que todo esto es el periodo? ¿Sí o no? Eso es el periodo. Ahora, un detalle. Si ese es el periodo, entonces al periodo yo lo puedo dividir en 4 partes. Cada una de estas partes sería ¿cuánto? Sería acá t cuartos, t cuartos, t cuartos, t cuartos. O sea, conclusión, todo esto sería 3t cuartos. ¿Correcto? Todo eso sería 3t cuartos. Claro, t cuartos más t cuartos más t cuartos me daría 3t cuartos. Ah, ya. Y si todo eso es 3t cuartos, entonces 3t cuartos tiene que ser igual a 3pi sobre 16. El 3 se va, mira, el 3 se va, sacas cuarta, el periodo es pi cuarto. Pero tú sabes que el periodo para esta función, ¿cómo se calcula? Como 2pi entre b. Y si 2pi entre b es pi cuartos, que es el periodo, entonces pi con pi se va. ¿Y cuál sería el valor de b? Ya tengo b. Mira, ya tengo b. b es 8. Hasta aquí recién he obtenido simplemente el valor de b. Nada más que eso. Ya, nada más que eso. ¿Hasta ahí estamos o no? ¿O ya volaron ya? A ver, ¿han volado o estamos bien ahí? A ver, niños, díganme. A ver, voy a abrir el audio ya, para que puedan consultar, ¿sí? Mejor, más práctico. A ver, a ver, a ver. Listo, está abierto el audio. Ok, está abierto el audio. Si es que alguien quisiera consultar algo, por favor. Listo. Ahora, ya tengo B.
ya tengo B. Entonces, eso quiere decir que la regla de formación sería A seno de 8x, porque B vale 8. Pero un detalle, el punto de coordenadas, mira, el punto de coordenadas pi sobre 24, punto y coma 2 raíz de 3, que es el punto P, ¿no? ¿Es el punto P, sí o no? Ya, el punto P tiene coordenadas pi sobre 24, punto y coma 2 raíz de 3, pertenece a la función. Y si pertenece a la función, tiene que verificar la regla de formación. O sea, esto es y esto es X. Cuando yo lo reemplace, acá f de X, que es Y, sería 2 raíz de 3. Y acá, en vez de X, voy a colocar pi sobre 24. Pero claro, si tú multiplicas a pi sobre 24 por 8, ¿qué sería? Pi tercios. Te pregunto, ¿cuánto es el seno de pi tercios? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 se va. ¿Cuánto vale A? 4. Y si A es 4, entonces eso quiere decir que ya tengo A sobre B. A sobre B va a ser igual a 4 entre 8. Sacando cuarta, A sobre B sería un medio y esa sería la respuesta. Clave, la D. Clave, la D. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que alguien desee consultar? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O puedo continuar avanzando? A ver, ¿me confirman por favor para poder continuar? Ok, sigamos. A ver, la gráfica mostrada corresponde a la función y igual 16 seno de 4x. Determine el área de la región sombreada. A ver, para empezar, si yo tengo esta regla de formación, que es y igual 16 seno de 4x, entonces yo puedo observar que la amplitud es 16 y está, lo he colocado 16 arriba menos 16 abajo y el periodo, ese periodo va a ser 2pi entre 4, o sea, pi medios. Pero ¿te has dado cuenta que ese periodo se puede dividir en cuántas partes? Ah, se puede dividir en 4 partes iguales, ¿no? T cuartos, T cuartos, T cuartos. Eso quiere decir que la base de ese triángulo viene a ser 3T cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Y si la base de eso es 3T cuartos, siendo el periodo pi medios, sería 3 cuartos de pi medios. Y eso es 3 pi octavos. Ya tengo la base y ya tengo la altura, que es 16. Entonces ya puedo hallar el área. El área va a ser igual a 3 pi octavos, que es la base, multiplicado por la altura, que es 16, y dividido entre 2. Acá tú podrías sacar octava, octava 2,
mitad, mitad 1, y de acá obtengo justamente 3pi unidades al cuadrado. La respuesta sería la C. ¿Correcto? La respuesta sería la C. ¿Esta parte se entendió? A ver, dime si esa parte quedó entendida. ¿Esa parte está clara? Ok. Vamos a avanzar entonces. A ver, pregunta número 6. Vamos, vamos. Pregunta número 6. Determine la regla de correspondencia de la función coseno, dice. ¿De acuerdo? La regla de correspondencia de la función coseno. Si, ojo, si la otra gráfica es parte de la función sin coseno de x sextos, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? No te olvides que la función seno se grafica de esta forma. Entonces, acá yo puedo observar que es la mitad del periodo, ¿no? Es esta parte de arriba nada más. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, podríamos obtener la regla de formación. A ver, vamos a analizar. Para empezar, ¿te has dado cuenta en el gráfico que para esta función su periodo es 2pi entre un sexto? O sea, el periodo es 12pi. Y su amplitud, allá, un detalle, el periodo de esta función es 12pi, ¿correcto? 12pi, el periodo de esta función, ¿correcto? O sea que T1 sobre 2, que es la mitad del periodo, viene a ser 6pi. Muy bien. Ahora, la amplitud es 5. Entonces, para la función que está en la parte de abajo, cuya regla de formación es a coseno de bx, yo me doy cuenta lo siguiente. Me doy cuenta que todo esto es un periodo, ¿sí o no? Es un ciclo, pues. O sea, cuando tú graficas el coseno, la gráfica es esta. Ahí cumple un ciclo. O sea, desde el inicio hasta el final es el periodo. Ah, ya. O sea que allí yo puedo observar que el periodo de la función que estoy analizando, que es la de abajo, va a ser igual a 2pi entre valor absoluto de b. Pero como te das cuenta, el periodo por dato es 6pi. ¿Por qué 6pi? Claro, porque el periodo de la función de arriba era 12pi, o es 12pi. Pero como acá tengo la mitad, esto mide 6pi. Y 6pi es el periodo para esta función coseno. Entonces, simplificando, tendríamos que b es un tercio. Ahora, la amplitud es la misma. La amplitud es 5 en la función coseno. Claro, si acá es 5 para la función seno, también es 5 para la función coseno. Entonces ya tengo la regla de formación.
sería y igual a 5 coseno de x tercios. La clave es la b. ¿De acuerdo? La respuesta sería la b. Beso. Sí es. La b. ¿De acuerdo? La b. Ajá. Muy bien. Y bueno, en la pregunta 7 me dicen que en la figura se representa la sección transversal de un túnel, que está representada por la gráfica de la función f, donde para cada punto x e y representan las distancias horizontal y vertical en metros respecto al origen O. Si una hormiga pasa por un punto en el suelo del túnel, ¿qué altura tiene el túnel, ¿no? ¿O qué altura tiene el túnel que está sobre la hormiga a 5/3 metros del punto O? Es lo que nos dice. Mira, date cuenta que me están dando una función con su regla de formación. ¿Sí o no? Una función con su regla de formación. Y me están pidiendo saber qué altura tiene el túnel que está sobre la hormiga a 5/3 metros del punto O. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarme a 5/3 de O. Ahí está la hormiga, mira. En estos momentos la hormiga está en este punto. Lo voy a colocar de rojo el puntito para que lo visualices mejor, ¿de acuerdo? Aquí está la hormiga, ¿no? Mira, a ver, acá está la hormiga. Esa hormiga está ubicada a 5/3 a la derecha de O y a una cierta altura, ¿no? Que no sé cuál es. Esa altura viene a ser Y. ¿Correcto? O sea que este punto tendría por coordenadas 5/3, punto y coma Y. Bueno, si yo quiero saber la altura a la que se encuentra la hormiga, solamente ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que reemplazar en vez de x 5/3 y listo. O sea que habría que reemplazar en vez de x 5/3. O también lo puedo colocar como 10/6, no hay ningún problema, muchachos. Listo, lo pongo como 10/6 o 5/3, igualito es, y opero, ¿no? Me quedaría por acá, a ver, pi sobre 10 por x, pero x es 10/6. Me quedaría pi sextos, ¿correcto? Ya simplificando el 10. Entonces me quedaría 6 veces seno de pi sextos. Pero como el seno de pi sextos, tú sabes bien claro que es 1, ¿no? Como el seno de pi sextos es un medio, ¿ya? El seno de 30, pues no, un medio, multiplicado por 6 saldría 3, ¿no? La clave sería ¿quién? La A. 3 metros, ¿correcto? O sea que la hormiga se encuentra a 3 metros del suelo, a 3 metros del piso. ¿Se entendió? A ver, niños, si me contestan, ¿se ha entendido? Creo que sí, ¿no? Ok. ¿Listo, chicos? Quedan preparados para su evaluación. Gracias.